Hay snacks que simplemente se comen. Y luego está Lay's, el tipo de botana que parece diseñada para vencer cualquier intento de autocontrol. Abres una bolsa pensando que probarás una o dos, y de pronto ya no queda nada. Todos conocemos ese crujido fino, ese color dorado, esa sensación ligera que desaparece casi al instante, y te obliga a buscar otra lámina. Pero lo que casi nadie ve es lo que ocurre antes de ese momento. Detrás de una bolsa tan común existe una cadena industrial gigantesca, precisa y casi obsesiva, donde cada papa pasa por filtros, máquinas, cuchillas, aceites sensores y controles que no dejan espacio para el azar. En este recorrido vamos a entrar a la fábrica para descubrir cómo una papa cubierta de tierra termina convertida en una de las botanas más famosas del planeta. Y cuando veas todo lo que hay detrás de una sola bolsa, entenderás por qué Lay's no se fabrica, se orquesta. No es casualidad. Cada detalle está pensado para que la experiencia parezca simple, aunque detrás haya una coreografía industrial perfectamente calculada. Lo que para nosotros parece un snack sencillo dentro de la planta, se convierte en una operación masiva. Esta instalación de PepsiCo, una de las más grandes y avanzadas de Europa, trabaja con una escala difícil de imaginar. Produce alrededor de 4 toneladas de papas fritas por hora. Procesa más de 750 toneladas de papa cruda cada día y mantiene varias líneas funcionando sin descanso. Para sostener ese ritmo, la empresa mueve volúmenes enormes de materia prima y se ha convertido en uno de los mayores compradores de papas del mundo. Pero no todas sirven. Para que una papa termine dentro de una bolsa Lay's, debe cumplir criterios muy precisos de tamaño, color, forma y estado. Aquí no basta con freír. La meta es repetir una y otra vez el mismo dorado, el mismo crujido, el mismo sabor limpio y la misma ligereza que el consumidor espera. Y para lograrlo todo, empieza mucho antes de la freidora. Empieza en el campo, donde la selección real comienza bajo tierra. Esa consistencia precisamente es la verdadera promesa de la marca ante el consumidor en cualquier mercado y cualquier bolsa abierta. La historia arranca en extensos campos de cultivo donde las papas aún permanecen enterradas bajo la tierra. Como no crecen a la vista, la cosecha exige maquinaria especializada, capaz de excavar, levantar la planta completa y separar el producto útil del caos del suelo. Una máquina de recolección penetra la tierra, eleva raíces, piedras, terrones y papas al mismo tiempo, y lo descarga todo sobre una cinta vibratoria. Esa superficie en movimiento sacude el exceso de tierra mientras ordena el flujo de producción a gran velocidad. Desde ahí las papas pasan directamente a camiones que avanzan junto a la cosechadora para no interrumpir el ritmo. Después llega una fase todavía más estricta, la clasificación óptica. Sensores de alta precisión revisan tamaño, forma y color, mientras sistemas neumáticos y mecanismos automáticos expulsan residuos, tierra compacta y papas que presentan daños, enfermedades o dimensiones fuera del estándar. Solo las que aprueban continúan. Luego son colocadas en grandes contenedores y enviadas a almacenamiento en frío, donde pueden permanecer semanas o meses. Ese inmenso almacén funciona como una reserva estratégica, protege la calidad, estabiliza el suministro y permite que la fábrica mantenga uniformidad incluso cuando el campo ya quedó atrás. Allí descansan en condiciones controladas de temperatura para evitar deterioros, conservar su estructura y garantizar que la materia prima llegue al proceso con estabilidad. Cuando la planta necesita un nuevo lote montacargas, extraen las cajas del almacén y las dirigen hacia la fase de limpieza previa. Allí las papas reciben un primer lavado y una revisión manual, porque incluso antes de salir rumbo a la fábrica, todavía puede aparecer alguna pieza que no merezca continuar. Después se cargan en camiones y en menos de 24 horas llegan a la planta para entrar de lleno al proceso industrial. Al llegar, el vehículo completo se coloca sobre una plataforma hidráulica gigantesca que lo inclina hacia adelante. Entonces, miles de papas caen sobre la banda transportadora como una avalancha perfectamente controlada. De inmediato se toman muestras para pruebas de calidad, entre ellas
El contenido de almidón, porque ese dato influirá en la fritura posterior. Aunque las papas ya fueron lavadas antes, aquí vuelven a pasar por un sistema industrial intensivo con agua a presión, cepillos y remolinos. La razón es simple. Una partícula de tierra puede dañar cuchillas peladoras o equipos de precisión. Luego entran a grandes peladoras abrasivas. Mientras giran la superficie interna desprende la cáscara y el agua arrastra los restos. Más adelante, cámaras detectan defectos visuales y expulsan automáticamente las piezas problemáticas antes de que puedan avanzar. Además, los equipos de visión artificial reaccionan en fracciones de segundo, algo esencial cuando miles de papas avanzan al mismo tiempo. Una vez peladas, las papas no avanzan de inmediato al corte. Primero pasan por otra clasificación para separarlas según su tamaño. Las piezas demasiado grandes se desvían para ser partidas antes de seguir. Y a lo largo de la línea, varios operarios continúan observando el flujo para detectar daños, mala peladura o cualquier anomalía que la automatización no haya eliminado. Después, llega uno de los momentos más determinantes del proceso, el rebanado. Las papas caen dentro de un tambor giratorio donde la fuerza centrífuga las empuja contra cuchillas afiladas, colocadas en la periferia. En un instante, cada pieza se convierte en docenas de láminas casi idénticas. El grosor es crítico, alrededor de 0,06 pulgadas. Si la lámina sale demasiado gruesa, la textura final resulta pesada y menos crujiente. Si sale demasiado fina, puede doblarse mal o romperse con facilidad. Por eso el espesor se revisa constantemente. También se cambia el tipo de cuchilla según la variedad, corte recto para Lay's Classic y corte dentado para las versiones onduladas. Después, las rodajas entran en varios lavados sucesivos para eliminar el almidón superficial y evitar que se peguen durante la fritura posterior. En esta etapa también se define la curvatura característica de muchas papas, ese perfil ligeramente arqueado que ayuda a darles presencia y mordida uniforme en cada lote producido. Aquí ocurre la transformación decisiva. Después del último enjuague, las láminas se secan y avanzan hacia una freidora continua de gran tamaño, un túnel térmico donde la precisión importa tanto como la velocidad. Las rodajas caen en una mezcla caliente de aceites vegetales, entre ellos girasol, canola y otros aceites controlados para mantener un resultado estable. La temperatura ronda los 350 grados Fahrenheit y el tiempo habitual de cocción se acerca a los 3 minutos. Sin embargo, la línea no trabaja con una receta rígida. Cada lote puede exigir ajustes según su humedad y su contenido de almidón. Lo que la fábrica busca no es solo cocinar, sino repetir exactamente la misma textura y el mismo color en millones de papas. Mientras se fríen, el agua interna se evapora y escapa como vapor. Ese espacio es ocupado parcialmente por aceite, y de ese intercambio nace la textura crujiente. Pero el equilibrio es delicado. Demasiado aceite fresco puede hacer que las papas absorban más grasa y se sientan pesadas. Demasiado aceite usado puede oscurecerlas y afectar el sabor limpio. Por eso la mezcla se administra con cuidado, manteniendo una relación controlada entre aceite nuevo y aceite previamente utilizado. Cuando las láminas alcanzan el tono dorado correcto, salen de la freidora, pero todavía son extremadamente frágiles. Para evitar que se quiebren, buena parte del sistema posterior no las golpea ni las arrastra con brusquedad, sino que las mueve mediante vibraciones suaves y calculadas. Ese detalle parece pequeño, pero es vital. Sin él, la fábrica no produciría papas enteras y ligeras, sino bolsas llenas de fragmentos. Aquí no solo se fríe una papa. Aquí se define la sensación exacta que el consumidor reconocerá al primer bocado. También se controla cómo flotan las rodajas en el aceite, una señal útil para interpretar su comportamiento y ajustar la operación con rapidez. Después de la fritura, las papas ya son crujientes, pero todavía no están listas para empacarse. Antes deben superar una inspección óptica de alta velocidad, capaz de revisar cientos de láminas por segundo. El sistema busca manchas oscuras, bordes quemados y defectos superficiales. Y en cuanto detecta una pieza fuera del estándar, un chorro de aire milimétrico la expulsa de la corriente principal. Solo después de esta selección fina,
Comienza la construcción del sabor. Primero se añade una capa ligera de sal para reforzar la base. Luego las papas entran a un gran tambor giratorio donde se aplican los condimentos. Allí pueden incorporarse mezclas de chile, pimienta, hierbas y otros sabores según la variedad producida en esa línea. Como las láminas siguen calientes, el sazón se adhiere con mayor facilidad y forma una cobertura uniforme sobre ambas caras. Antes del empaque, se toman muestras aleatorias para controles de calidad. Se revisan color, intensidad del sabor, distribución del condimento y sobre todo el crujido. Porque el producto final no debe verse bien, solamente debe sonar, oler y sentirse exactamente como el consumidor espera. Esa regularidad es esencial porque el consumidor puede aceptar una variación mínima, pero no una bolsa donde unas papas sepan intensas y otras no. Después del sazonado, las papas ascienden hacia la sección superior de la línea, donde un sistema de pesaje de alta velocidad calcula la combinación exacta para cada bolsa. Múltiples cabezales seleccionan porciones con una precisión sorprendente, de modo que cada empaque reciba el peso correcto, ya sea una presentación pequeña o una bolsa familiar. Una vez dosificadas, las papas bajan a las máquinas empacadoras. Allí sucede uno de los detalles más conocidos y más malinterpretados por los consumidores: la inyección de nitrógeno dentro de la bolsa. Ese gas reemplaza el oxígeno, ayuda a conservar la frescura y retrasa el deterioro del producto. Además, crea una cámara protectora que amortigua golpes durante el transporte y evita que las papas lleguen convertidas en polvo. Después la bolsa se sella con calor, pasa a cajas de cartón y se organiza sobre pallets. Luego todo se envuelve con plástico para asegurar estabilidad durante el envío. Finalmente los pallets completos se cargan en camiones y salen rumbo a tiendas, supermercados y hogares. Así una papa arrancada del suelo termina convertida en una de las botanas más famosas del mundo. Detrás de cada bolsa hay cosecha, selección, lavado, pelado, corte, fritura, inspección, sazón, pesaje y empaque de precisión. Y ahora que viste todo el recorrido, queda la misma pregunta que ha perseguido a Lay's durante décadas cuando abres una bolsa. ¿De verdad puedes comer solo una? Después de eso, la distribución se vuelve un asunto logístico. Rutas y tiempos para que el producto conserve su textura hasta llegar al consumidor durante todo el trayecto.